Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Yucatán, en Campeche, en la entidad anfitriona, en Quintana Roo. En su programa Estado de los Estados, mi nombre es Lilia Arellano. Y bueno, esta mañana, Francisco Rodríguez, ¿cómo te va? Pues a todo dar, me da mucho gusto volver a estar aquí con nuestros amigos del auditorio de la península de Yucatán. Gracias por recibirnos. ¿Por qué no les dices lo de muchas tardes, buenas Bueno, no sé sí. qué? A todos les deseo que haya buenas gracias y muchos días. ¿Verdad? ¿Qué te parece ese saludito, Abelardo? No, pues muy original, muy de Paco. Tú no te has buscado uno, ¿no? No, yo simplemente digo buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme participar otra vez en este programa y sobre todo, pues en una mañana luminosa, sí, aunque Sí, soleada. soleada, Bonita. muy agradable, aunque el panorama no sea tan luminoso ni tan agradable, Bueno, cierta parte del con los panorama. problemas naturales, normales, pero muy contento. Rafa Serrano, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Lilia. Pues igual. Qué gusto de tenerte con nosotros. Gracias por invitarme y con una sonrisa a pesar de tanto desastre. A pesar de los pesares. Sí, una sonrisa. Pero ¿cómo no nos vamos a reír, no? Sí. Imagínese, nos aumentan la gasolina 4 pesos y te rebajan 2 centavos. Bueno, te tiene que dar una gran felicidad. No, ¿O ya van 3 centavos que los rebajan. ¿Ya van 3? Ya van 3 centavos. Más los que se acumulen, Sí. ¿no? Porque luego le bajan 3, le van a subir 5 y luego le bajan 2. Y bueno, eso es como ir al nutriólogo. Bajas en una semana 3 kilos y en la otra te comes un taco de moronga y ya estuvo. ¿No será como aquello 2 de que cochinita y no subiste será como 5? aquello que decían un paso para atrás y 2 para adelante? Es el leninismo puro, la teoría de Lenin, que luego creo que algún compositor mexicano la retomó e hizo aquella canción del burrito Akimichu, ¿no? Ándale, sí. ¿Qué dice la ¿Qué? idea que me echó? Da 2 pasos para adelante y da 2 pasos para atrás. Ah, es una que cantaba Pedro Infante, ¿no? ¿Sí? Sí, la cantó en una película. Creo que Vuelven los García. Arre que llegando Arre que llegando. a no sé qué, aquí me Pero en realidad es una teoría leninista, ¿no? Hay que dar 2 pasos para adelante y 1 para atrás para afianzar lo avanzado. No, más bien es 1 para atrás y 2 para adelante, que aplicado al aumento del precio de las gasolinas sería bájale 1 centavo y luego aumentale 2 pesos. Sí, ¿verdad? Sí, es que el peso pesa. Es mucha chachapuza, ¿no? Sí. Es, a lo mejor, como dicen ahora los millennials, es un efecto de lo que llaman posverdad. ¿Sí? Después de la verdad. La posverdad. O sea, los que nos vamos a... En la narrativa, dicen, Sí. ¿verdad? En la narrativa. En la narrativa. Es la posverdad. Oye, La posverdad. Pues, si nos atenemos a lo que declaró el secretario de Hacienda, es una política de precios a la gasolina, ¿sí? Así como unas finanzas suavecitas. Ándale. Suavecito. ¿No? ¿Cómo va la canción? ¿No? Pues, Suavecito el papel sanitario, es lo único que tendríamos que tener suavecito, No, ¿no? a mí se me hace muy erótica esa declaración. ¿cómo? A ver, Porque de todos modos te van a ajustar, pero lo van a hacer suavecito. pues eso fue lo que dijeron en una conferencia de prensa que se dio en Los Pinos para un grupo de convidados de Selectos. la presidencia, ¿sí? Representativos del periodismo nacional. Los textos servidores, dices tú. Son textos servidores, ¿no? Bueno, entonces allí invitaron tanto el presidente como el secretario de Hacienda, el secretario de Energía y el director de Pemex para anunciarnos que no habrá subsidios a las gasolinas y que las normas duras y puras del mercado será lo que impere para el precio de las gasolinas. Y todo esto para beneficiar a los pobres. Fíjate, ¿Y tú les crees? qué interesante. Yo tampoco, ¿eh? Qué interesante, ¿verdad? Sobre todo porque
ve tú esta línea a seguir, tan puntual, pero por el otro lado, tenemos miles de millones desaparecidos que no tienen justificación, otros partidas que no se aprobaron, una serie de triquiñuelas, de chapuzas, de robos, de despojos, de malas aplicaciones, de la utilización de los recursos públicos a criterio de cada quien, sin que, como si no existiera ninguna norma para su aplicación. Y bueno, cada año los señores auditores de la Federación, muy valientemente, fíjate, denuncian todo esto y lo ponen a la exhibición pública para que nos demos cuenta que así como sucede esto del aumento y la reducción de la gasolina, somos los mexicanos lo suficientemente tontos para, oye, qué gacho estuvo eso. Y ya, hasta ahí. El señor que fue señalado por el auditor superior también de tener una caja chica en presidencia, pues después no lo hicieron hasta líder ahí en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿No? A todas estas personas que han sido señaladas abiertamente porque tienen una responsabilidad que cumplir y que no lo hicieron, y luego los premian. Bueno, y entonces ya nos enteramos de todos esos desvíos. Bueno, ahora sí ya sé. Hace unos días se dio a conocer que en la cajuela de uno de los vehículos oficiales de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, habían encontrado 4 millones de pesos. Seguramente producto de moches, porque pues, el que se expone era el propietario de esos recursos, ocupa la cartera de obras y edificios y muebles y todo lo demás. Pero el señor sigue trabajando. ¿No renunció? No lo renunciaron, ahí sigue trabajando. Y la Auditoría Superior de la Federación... Porque además hizo el reclamo de la presunción de inocencia. Sí, claro. Dijo, no, a mí primero me comprueban que el dinero es mal habido. ¿Quién sabe quién se lo habrá sembrado ahí? Sí. Pero mira, la Auditoría Superior de la Federación, hasta cierto momento yo le tenía credibilidad. Se la perdí. ¿Y sabes cuándo se la perdí, Lilia, amigos? Cuando me enteré y confirmé que el Auditor Superior de la Federación había pedido 500 millones de pesos al señor Javier Duarte para que sus auditorías salieran limpias. Y como tacaño que debe ser el señor Duarte, solamente le ofreció 50 millones de pesos, pues las auditorías salieron como tenían que salir. E incluso, algo nunca visto, fuera de época, el señor auditor de apellido Portal, pues salió a los medios a decir que deberían meter a la cárcel a Javier Duarte, porque no le dio 500 millones de pesos. No porque las auditorías estuvieran mal, sino en el fondo lo que había era corrupción. Entonces, si la instancia de la Cámara de Diputados encargada de supervisar que no haya corrupción y de que se corrijan los actos corruptos está también corrupta, ¿qué podemos esperar los ciudadanos? Bueno, aquí hay una cuestión que me brinca. Yo creo que Duarte no se los dio porque sabe que es inútil cualquier observación de la Auditoría Superior. Entonces, ¿para qué le voy a dar 500 millones si no puede hacer nada en mi contra más que exhibirme? Eso es todo. Y exhibido ya está. No se puede hacer nada más, entonces ahí es echarle dinero bueno al malo. Pues sí. Pues sí. Además fue tonto el auditor, a sabiendas de que es un organismo sin dientes, de estar pidiendo tanta lana. Le hubiera pedido 50, yo creo que sí se los da. Pero 500 sí está difícil. Está difícil, pero fíjate tú, se hace el gran escándalo en los estados. En este estado las desviaciones cometidas por fulano, sutano y mengano sumaron tanto. Sí, y en los estados no pueden hacer nada. El dinero es de la federación. No tienen absolutamente ninguna injerencia. ¿Para qué les sirve? Bueno, pues ya lo hemos visto. A los nuevos gobernadores, bueno, ya ni tan nuevos, ya son muchos meses en el cargo, hacer escándalo. Hacer escándalo para que no se note que no hacen nada. Entonces, que todavía no llegan a gobernar. Que todavía no aterrizan en la silla. Entonces, bueno, y uno lo ve y ve, bueno, ¿y este escándalo mediático? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Porque ¿para qué nos sirve conocer? Para todavía sentir más coraje, más ira, ir a votar en contra de este partido.
exigir que los metan a la cárcel. Yo creo que los diputados, al momento de conocer estos reportes, son los que tendrían que encabezar señalamientos directos para ser presentados como denuncias ante la Procuraduría. Claro. Y además, fíjate tú, denuncias y ya les llevan el trabajo hecho. Ahí está la auditoría y ahí están las pruebas. No que hoy en día se lanzan una serie de denuncias a las que les llaman ciudadanas, en donde no tienen los elementos de prueba. Fíjate que lo que ha sucedido con el sistema a últimas fechas es que en lugar de castigar la corrupción, la premia. Ahí está el caso, pues que está vivo en este momento, de José Murat Kassab, exgobernador de Oaxaca. A Murat Kassab lo acusó la Federación de haber desviado 2,000 millones de pesos que tenía etiquetado para la construcción de caminos y carreteras, y Murat organizó un autoatentado, protestó, hizo berrinche, hizo todo se para... llevó a las muchachas aquellas de gran busto, ¿te acuerdas? De un programa cómico nocturno. Se me iba a salir decir finísima persona. Finísima persona, José Murat, claro que sí. Y bueno, que ahora el PRI lo está proponiendo como dirigente de la CNOP. Las organizaciones que la componen ya sacaron sus desplegados. Es el mismo Truán que conocimos como gobernador de Oaxaca y ahora va a ser el que coordine No, y uno como de los sectores de un partido diputado y político. como senador y pues como yo creo que Murat es el prototipo hoy por hoy del político mexicano, ¿no? Le decían A el la talibán. mexicana. Del político a la mexicana. Le decían el talibán. Pero fíjese, apuntando en esto, de lo que están hablando es de una descomposición institucional tremenda, ¿no? Estaba pensando ahora en una noticia que sucedió en España, que tampoco cantan mal la ranchera. Sin embargo, están en la cárcel, o al menos el yerno del ex-rey va a ir a la cárcel, acusado de haber malversado fondos. Fue más o menos rápido el juicio. Deben de haber unas 120 alcaldías intervenidas con gente en la cárcel. Nosotros no tenemos aquí a nadie en la cárcel, Dios mío. Pues es que No, y a los que están un poquito tiempo, Fíjate y que salen. Hay otro caso de actualidad, el caso Odebrecht, que ha Sí. causado furor en América Latina, que ha convertido al expresidente de Perú en perseguido por la justicia, protegido por Estados Unidos, que ha simbrado las estructuras en República Dominicana, Colombia. en Panamá, en Venezuela, en Brasil, tiró a dos presidentes, a Lula le causó prestigio y a la señora Rousseff la tiró de plano del poder. ¿Y aquí en México qué está pasando? Que la señora Arely está investigando, Paco. Pero que se lleva mucho tiempo, dijo. Sí, claro. Va a llevar muchos Además, meses. fíjate tú, hay que sentirnos muy contentos, muy orgullosos, Rafa. Los de nosotros son corruptores chiquitos Sí. y corruptos chiquitos. Porque, fíjate, allá en Perú les dieron 29 millones de dólares. Aquí nomás les dieron 6. Fíjate. No, fueron 10. Entonces, ¿10? 10. Bueno, Fue un día después de que el señor... 10. Odebrecht fue a los palos picos. 10 aquí, no hay comparación, Paco. ¿Cómo quieres que los agarre? de 30 a 10. De 30 a 10, bueno, Aquí pues sí fue hay su diferencia. Como el de Nayarit, Todos esos rateritos. robó Y poquito. seguramente que los Oya y toda esta gente que interviene en este tipo de Una negociaciones asignación de pensaron, oye, no hay que vernos tan gandallas, tan, ¿verdad? Nomás el 2%. Manotas. Nomás el 2%. Y fíjense que yo pensaba en este fenómeno psicológico de la catarsis. ¿Qué no será que los mexicanos nos quedamos conformes nada más con sacar el problema y que no pase nada? Con saber nada más. Nada más con saber. Sí, esto Nos es da como, tema de conversación, ¿verdad? sí, como ahorita que estamos platicando, sí, de robos, denuncias, Tan a gusto, ¿verdad? malversaciones y tal. Tan a gusto. Y no pasa nada. Nos Pero falta no un cafecito pasa- nada más, ¿no? Para- Pues que no lo traigan, Un cafecito. un Pero no cafecito. pasa nada ahora, no pasa nada en el sexenio pasado, no pasa nada en el antepasado. ¿Y qué será que así sigamos en el próximo? Que cambien los gobiernos, que vengan y en las campañas políticas, porque ahora todas las campañas políticas te ofrecen, ¿sí?, que no va a haber abusos por parte de la autoridad. Y los ciudadanos nos hemos vuelto como escépticos también, de que pues vemos el robo, ¿sí?, y pues no Ya. pasa nada. Pero es un discurso que no corresponde a la realidad. Por ejemplo, te dicen no va a haber abusos y el presidente de la República pone a su primo abusivamente como candidato de su partido a la gubernatura del Estado de México. Bueno, Es hay un abuso, abusos, ¿no? abusos. Sí, O sea, dices de Alfredo del Mazo. Alfreditito.
que es Alfredo del Mazo III. Alfredo Tercero en tres. la sucesión. Sí, en la dinastía. El primero fue gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Vélez. Alfredito, su hijo, Alfredo del Mazo González, es Alfredito, también fue gobernador del Estado de México. Ajá. Y ahora Alfreditito Del Mazo del Mazo Maza quiere Que ser gobernador del Estado. fotografía muy bien, ¿eh? Y ya hay, pues la campaña del Estado de México ya tiene a las estaciones de radio y de televisión inundadas de spots, ¿eh? En la República del Spot. Claro, bueno, ahí tienen grupos de libaneses que han sido protegidos de Peña Nieto. Pero parece que el problema de este muchacho del Mazo, el que es candidato ahora, es que se parece mucho a Peña, retrata bien, pero no tiene nada en la cabeza. Pues deben tener algún atractivo ese tipo de hombres, fíjate, porque en ese contexto el señor lograron desaparecer y aparecer a Paulette, merced a su relación ahí amistosa con la hermana de la mamá de Paulette. Entonces algún atractivo deben ¿Qué es tener. esposa del señor Miranda, secretario de Desarrollo Social? Pues, Oye, alguna. que luego, pues que adopten el lema de campaña ese de bombón, bombón, te quiero en el colchón. Oye, No, que- con eso de que canta bien. Que así, bueno, pues así le gritaban, creo que a Peña Nieto, a Peña Nieto sí le gritaban así, y a Del Mazo ya también, pues en los mitines o mítines en el Estado de México, pues ya también están adoptando ese discurso político. Bombón, bombón, te quiero en el Eso es colchón. político. ¿Sí? Pues yo me Es la quedo mejor oferta con de- aquello de del lema de Rubén. ¿Cuál? Agarra, ¿qué? Agarra lo que te den, pero vota por Rubén. Ah, Pues ese está bueno. mejor. ¿Qué hablas de Rubén Ayala? El que estaba en el Estado de México, el que Sí, compitió Rubén con Ayala. Peña Nieto. Sí. Expresidente municipal, ya murió, Sí, expresidente de Tlalnepantla. municipal de Tlalnepantla. Pero yo creo que murió contento. Pues le gustaba mucho la Murió fiesta. joven, ¿eh? Murió Muy joven. Sí. Muy joven. Menos, yo creo que alrededor de 50 años, cuando mucho. Sí, muy joven. Pero, como dices, Paco, ¿por qué nos quedamos nada más, tú, Abelardo, con este desahogo? ¿No? Bueno, ya lo sabemos. Bueno, ya les metamos la madre ahí en las redes. Ya les pusimos ahí que son unas ratas inmundas. Sí, y ¿alguna vez los vamos a ver en la mesa del Ministerio Público? No. ¿Alguna vez los vamos a ver enjuiciados? ¿Alguna vez van a regresar a algo? Que ahora tenemos el pretexto de Fíjate ahora Trump. la campanita de Yunes, que se está convirtiendo en un peligro. De una manera o de otra, ya le quitó bienes, ya le incautó qué parte del rancho, que ya descubrieron lo de la mujer, que ya no sé qué. Al rato se nos va a ofertar como candidato a la presidencia porque él sí puso en orden y él sí va en contra de los corruptos y él sí no sé qué. Y ándale, Julito, en lo que vamos a ir a caer. Y además tiene chantajeados a los toluquitas, ¿no? Porque él había anunciado que haría un anuncio espectacular que simbraría la patria el día de su toma de posesión, los primeros de diciembre del año pasado. A final de cuentas no se dio eso, pero de lo que se sabe... A lo mejor no ha tomado posesión. No, ya, No, sí, ya, cómo no. vaya que lo ha hecho. Pero lo que se sabe es que negoció no decir aquella bomba política que iba a hacer estallar a cambio de que le dieran recursos. Y fueron 47 mil millones de pesos los que le dio la Administración Federal al señor Yunes para que cumpliera sus compromisos políticos. Los últimos meses de la anterior administración veracruzana, la noticia cotidiana era que no había dinero en los hospitales, que no había medicinas, que no podían pagar los salarios, etc. Ya no hemos escuchado ese discurso, porque el señor Yunes consiguió chantajear al señor Peña y sacar los recursos que requería para empezar su administración. Y bueno, con tantos huecos, no creo que sea muy difícil chantajearlo, ¿verdad? Nos vamos al corte y mientras por un café. Órale, sí, para practicar mejor. Estado de los estados.
Quintana Roo vive. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Hay una parte que creo que es verdad. Dicen cómo podemos exigirles a los demás que cambien si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Cómo podemos pensar siquiera que podemos aspirar a tener gobernantes distintos si nosotros como ciudadanos no estamos dispuestos a cambiar, no estamos dispuestos a exigir, no estamos dispuestos a dedicarle un tiempo, yo no sé si cada día, si a la semana, si etcétera, a movernos en un ambiente en donde todos coincidamos o tengamos un denominador común, que en este caso son los malos gobiernos, para empezar a armar estrategias que representen nuestra inconformidad. No lo hacemos. Entonces, ¿por qué queremos pensar que los otros van a cambiar si nosotros seguimos haciendo lo mismo? Saliendo con un grupito así. Es que no tenemos líderes que nos encabecen. Es que no tenemos opciones. Es que no tenemos... Yo creo que en la convivencia van a surgir quienes, hasta los propios compañeros, digan, oye, aviéntate. O sea, te ayudamos. Nosotros salimos a buscar que te respalden. Eres un buen sujeto o usted es una buena persona y ni siquiera la conocemos. Y yo te aseguro que los medios de comunicación algo también tendríamos que hacer. Si van y se te plantan ahí, te dicen, necesitamos que ustedes tienen apertura, nuestro candidato, la gente que estamos impulsando, los valores que se tienen, qué sé yo. Pero si estamos tan a gusto, sentadotes en nuestra casa, pues nosotros también están tan a gusto robándose la lana. Pues mira, ¿para qué se van a afligir? Si además los que están del otro lado lo aguantan todo. Pero todo, Y todo es todo. Pues fíjense que a mí por eso la llegada del señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos me cayó de perlas. Porque creo yo que hasta donde vamos nos va a hacer reaccionar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ahorita estamos, ¿sí?, en la Ciudad de México haciendo manifestaciones en contra del gobierno de los Estados Unidos, como si fuéramos gringos. Como si a Trump eso le iba a quitar el sueño. Como si a Trump le importara que gente que no tenemos ni derecho ni posibilidades de votar por él, nos importe o nos venga, ¿sí?, con que nos sirve o no nos sirve. Trump está haciendo que tengamos que cambiar nuestra manera de actuar. Y ahorita estamos en las reacciones gubernamentales, tienes a gobernadores que van y vienen a los Estados Unidos, diputados y senadores que van y vienen a los Estados Unidos para cuidar a quienes desde hace muchos años se fueron a vivir allá, los expulsamos. Así es. En vez de estar pensando en México, ¿qué tenemos que hacer para, pues, qué vamos a hacer ahora que no pueden irse todos esos miles y miles y miles de desesperados de todos los estados de la República que históricamente se han ido a vivir a los Estados Unidos porque aquí no tienen educación, empleo y mínimos de bienestar? Entonces, pues ojalá sí reaccionemos. Son refugiados económicos en los Estados Unidos, ¿eh? Es correcto. No son migrantes, son refugiados económicos. Fueron a buscar un mejor estadio de vida para sus familias, para ellos mismos, para sus familias. Y lo hicieron con gran valor, ¿eh? Muy pocos tienen los arrestos para dejar y no a su quieren familia. Regresar, ¿eh? No, ¿a qué regresan a esto? Oye, mira, ¿cómo crees? Lo que sucede es que coincido contigo en que lo mejor que nos pudo haber pasado fue el arribo de Trump a la Casa Blanca. Porque pues nos va a hacer revisar un tratado de libre comercio que para empezar ha sido tremendamente injusto dañino con México. Dañino. Terminó con las actividades agropecuarias del país. Bueno, las concentró en muy poquitas manos, ¿no? Los amigos, los cuates, los que reciben la mitad de los subsidios para el campo, solamente para que su industria exporte carne, creo que es un poco más, un poco más, ¿eh? Mucho más de la mitad, sí, claro. Bueno, y empobreció a todos los campesinos. Puede haber programas contra la pobreza, pero no solucionan realmente lo que es pues esas son limosnas, ¿no? Son limosnas. Y bueno, no esperemos acabó que... con la industria. Acabó con la industria. Acabó con la banca mexicana. Totalmente. Nos entregó
nos entregó totalmente. Acabó con los juguetes. Hoy tenemos la La oportunidad industria del juguete. de que se renegocie y de que volvamos a tener nosotros lo que debemos tener. Que tengamos Soberanía alimentaria. Exacto. Que para empezar lo que produzcamos sea para que lo consumamos los mexicanos. De buena calidad, ¿eh? Que no haya la división esta clasista de que estos productos son muy buenos, son para exportación. Los maritos se quedan aquí para los mexicanos. O se los vendemos muy caros a los mexicanos, ¿no? A precios prohibitivos. Sí fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero no esperemos que la administración, no es gobierno, ¿eh? La administración del señor Peña pueda hacer algo. Están confundidos, están apanicados, verdaderamente aterrados porque los agarraron en el jueguito. Yo creo que no va a tardar mucho tiempo en que veamos una de esas declaraciones o un twitterazo del señor Trump diciendo que el gobierno mexicano es corrupto, ampliamente corrupto, porque él lo ha vivido en carne propia. Ya se lo dijo a esta Bárbara Walters. Se lo dijo a Bárbara Walters, sí. Ya se lo dijo, Sí. ya dijo que... Están aterrados. Y mira, yo sé de buena fuente que Trump va también, hace unos días no dejaron entrar a Calderón a Peña. Bueno, Trump también va contra Calderón, ¿eh? Hay un equipo de... A Calderón a Cuba. Ah, sí, a Cuba no lo dejaron entrar. Hay un equipo en la Embajada de Estados Unidos desde hace un par de semanas investigando al señor Calderón, ¿eh? Y no nada más porque su esposa se haya parado bajo el paraguas de Hillary Clinton. Pues va a ser, es precandidata del PAN ya para la reelección, ¿no? Digo, para la elección. Sí, pero no es por eso. No, va por otra cosa. Por todos los negocios turbios que se hicieron al amparo de la guerra borracha en la que embarcó a México este señor. Yo estoy seguro que van a descubrir por ahí que, pues a cambio del plan Mérida, Calderón y algunos generales recibieron una lanita. Va a aparecer por ahí. Bueno, hay una cuestión aquí también que me llama mucho la atención, que vuelve a ser responsabilidad de los ciudadanos. Para ellos una lucha, una protección, una forma de protestar, porque estén sacando a quienes no tienen documentos para trabajar. Es hacer una valla humana, un muro humano. Es exhibir que, ay, es que mis hijos se quedaron del otro lado. Y cuando fue al revés, cuando dejaste a tu familia y se quedaron estos acá, ¿por qué eso no se exhibió? ¿Por qué no se dijo, el gobierno mexicano está dividiendo a las familias, está convirtiendo en pueblos fantasmas lugares de productividad, el agro, se están llevando o estamos expulsando la fuerza de trabajo joven? Nada de eso se dijo. Hoy sí salen llorando. ¿Y qué voy a hacer con los estudios? ¿Y qué va a pasar? No, hombre, no, eso no es posible. Ahora, no hay un gobernador, fíjate, uno solo, que diga voy a presentar una estrategia para los migrantes de mi estado, que lleguen y que encuentren aquí. Sí, para que se queden. Así es, pero no nada más para ellos, para los que no tienen empleo en este momento, y ya reaccioné. Ya me di cuenta de que tengo un campo que no está cultivado, que puedo poner ahora que ya, pues las reses ya ves que ya son en chiqueros, ¿no? Ya no tienes ni que tener pasto. En fin, voy a impulsar cosas aquí. No lo hice y ya la llegada de este señor ya me sacudió. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues estamos con los brazos abiertos esperando a que regresen. Para Entonces, darles la si bienvenida. seguimos acostumbrándonos a recibir una despensa cada mes, cada que viene la votación, que nos den una mochilita con unos cuadernos, en lugar de exigir que esa despensa esté todos los días en nuestra mesa, no una vez al mes Y que no nos van a no comprar regalada, el voto. a cambio Yo voy y del la voto. compro, dame el trabajo y yo voy y lo compro. Pero tienes que moverte y hacer el impulso, generar inversiones, ser honesto, aplicar los recursos de manera correcta, ¿no? No quiero que me regales la mochila, quiero tener el orgullo de ir a comprar los útiles de mi hijo. O quiero que la Secretaría de Educación, con los impuestos de todos los mexicanos, me la entregue. Oye, pero no reaccionamos de esa manera, entonces, ¿cómo queremos tener funcionarios diferentes? A mí me da gusto la llegada de Trump, primero porque quitó una máscara que traían puesta los norteamericanos con relación a Latinoamérica. Al mundo. Y al mundo, sí. Pero bueno, vamos. Lo que realmente pensaban de nosotros lo ha dicho Trump. Ha sido su pensamiento. Y que salgan muchísimos a las calles a decir, este no es mi presidente y tal, y que yo no voté. Óyeme, con los casi 300 millones de habitantes que tiene ese país, pues que salgan 15, pues no es nada. Sí, no. Yo pensaría que
Trump es una oportunidad para México, pero no necesariamente, soy escéptico, vamos a poder aprovechar la oportunidad. Eso es lo que a mí me angustia. Stiglitz, premio Nobel, dice, es el momento de que reconstituya el país su organización económica, social, política, cultural. No veo en los partidos políticos ni en las instituciones jurídicas, políticas, nada que camine hacia eso. Lo que veo es más metidos en lo mismo, claro, sin dar una respuesta. Sin reaccionar. Incluso veo, con todo respeto, a Cuauhtémoc Cárdenas haciendo una valla que sirve, como tú dices, para un carajo. Eso no sirve. Necesitamos una remodelación del país global con acciones, si me lo permiten, de halcones dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos 20 o 25 millones de mexicanos norteamericanos que ya no son mexicanos. Que sí, ya eso son, hay que aceptarlo, ¿eh? Hay que aceptarlo, pero que son fuerza para poder contener algunas agresiones. No hemos hecho absolutamente ninguna política exterior bueno, hasta las que propone Castañeda, que me parecen ingenuas, servirían más. Por ejemplo, movilizar bajo el esquema del Marielazo. ¿Se acuerdan del Marielazo? Es el mismo esquema. Eso lo hizo Castro y paró todo el efecto negativo que tenía la famosa política de los pies mojados, pies secos. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Y olvídense, no durarían ni 2 segundos si les inundamos allá con nuestros migrantes. La otra es lo que ustedes dicen, reconstituir la sociedad mexicana. Porque te voy a decir una cosa, hacer un esquema como el que acabas de plantear ya es francamente no tener vergüenza. Vamos a inundarlo, sí, aquí no seremos machos, pero somos muchos, y todos ignorantes, y ahí te vamos a ver cómo reaccionas. No me parece que tiene la solución que estar aquí, que tenemos que exigirles a los de aquí, y que tenemos que aceptar que si ese señor payaso, como le han dicho, loco, todo lo que tú quieras, dice que México es un país con gobiernos corruptos, sí señor, sí es. Y si dice que está allá inundado con narcotraficantes y todo, pues sí, señor. Malo que tenga usted consumidores, ¿verdad? Pero bueno, reconocemos hasta dónde es nuestra frontera. ¿Sí, cómo no? Sí, aquí están. Que somos un país en donde la ley no se aplica, también es cierto. Que tiene allá un montón de gente de manera irregular, que no debería de estar y que obviamente es un delito. Con documentos falsos. No, es también es cierto. Es una falta administrativa. Bueno, una falta administrativa, perdóname. Y no, que hay no otros que no tienen... es criminal, ¿no? que tienen documentación falsa, también es cierto. Bueno, entonces final de cuentas, lo que nos están diciendo son nuestras verdades. No nos gustan, porque a nadie le gusta que le digan sus verdades. Pero, ¿sabes cómo tenemos de maras salvatruchas en el sureste? No, bueno. ¿Sabes cómo estamos inundados de bandas de criminales de Centro y Sudamérica? Y ya hemos escuchado que se levante una sola voz para decir, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué dijeron con la bestia? Métele más velocidad para que se caigan. Fíjate qué solución. Y luego ya lo interrumpieron. Pero mira... Trump está haciendo lo que quisiéramos que hiciera un presidente mexicano. Sí. Trump está protegiendo a su país. Trump está buscando... A su modo, ¿eh? A su modo, sí, pero está haciéndolo. Trump está protegiendo el empleo de sus trabajadores y mejores salarios para sus trabajadores. Ya quisiéramos uno así. Trump está dándoles trabajo a las industrias estadounidenses. Aquí seguimos dándoles las obras a OHL, a Iberdrola, a Edson, a todas las empresas extranjeras, porque los mexicanos somos incapaces. Quebraron a ICA para darle chance a OHL, porque allá en OHL hay acciones, ya saben quién. Bueno, no quisiéramos tener un presidente como Trump en México. Ay, sí, yo lo he dicho desde siempre. ¿Sí? Porque Fíjate. además de que pacopetes, pues ahí se van. Bueno, yo apuntaría otra cosa. Si bien esto de mandarles a los que están es por una razón temporal, porque tú no vas a poder levantar estructura de empleo, estructura de seguridad social, si no se ha hecho en años. En esos 2 años que tenemos viene un desastre espantoso. O sea,
ustedes y viven en zonas muy pauperizadas, la región Maya, la región de Chiapas, en donde tú lo que ves es que la desesperación es enorme. Tú no lo corriges si no hay inversión. Pongo un ejemplo. España aventaba miles de gentes, sobre todo a Alemania, y se iban para allá. Ahora ya no es tanto, aunque volvió. ¿A qué se debió eso? A gigantescas inversiones de los alemanes en las zonas pobres agrícolas de España, concretamente Extremadura, Andalucía y Galicia. Pero fue un pacto. Pues sí, convertir en polos de desarrollo. Exactamente, pero tardó 15 años. Migrantes. Es a lo que me refiero. Eso tarda 15 años. Pues mira, a la mexicana, como se hacen muchas cosas, creo que lo que hace falta es calidad moral. Porque Trump se sentó con los grandes de la industria, con Ford, con todos los demás, y le dijo, a ver, aquí no juegan, aquí. Es un señor que supo cómo hacer dinero, que los otros le tienen un respeto. Bueno, pues sí sabe. Pues vale sí sabe, ¿no? Nabón le dijo, no te voy a pagar el avionzote en ese precio. Ni sueñes. ¿Y aquí? Bueno, aquí, óyeme, si llaman a 10, no llamemos, a 10 nomás, y le dicen, ¿qué te parece si regresas tu dinerito aquí, lo empiezas a invertir tú en tal estado, tú en tal estado, tú en tal estado, tú en tal rama, tú en tal rama? El dinero que salió de aquí, lo inviertes, ¿eh? Es más, te voy a dejar el 20% de lo que te llevaste. O te meto a la cárcel. Es más, aquí te están esperando afuera, ¿eh? Aquí te detengo. Oye, pero no. Le dice, sí, ¿y usted cuánto va a devolver? Sí, ¿y usted de qué se va a deshacer? ¿Con qué calidad moral lo puedes hacer? Pero en ese momento habría dinero suficiente para iniciar cualquier industria. Mira, cualquier industria. Hace unos días platicábamos de la democracia, y yo creo que lo que debemos decir es que en México no hay democracia, hay demagogia, que es la perversión de la democracia. Y en ese otro rasgo demagógico de la administración actual, pues se crearon zonas económicas exclusivas. Que son anticonstitucionales, sí, ¿eh? Además. Que nos vendieron con un decálogo. Y ahí les va. Va a haber una inversión de $1 billón para estas zonas económicas exclusivas. ¿Sabes qué se puede hacer con $1 billón? Se pueden crear 100,000 empleos. No, 10 millones. Se pueden crear 10 millones de empleos. Porque, pues, ¿cuánto te cuesta, por ejemplo, instalar un cuarto de hotel? Pues hablan de que para una inversión de hotelera se requiere $1 millón por cuarto. Bueno, pues ahí ya tienes un empleo para un cuarto. Pero también tienes en la industria. Pues a lo mejor poner una industria te cuesta otros 20 millones de pesos. El costo real de las refinerías. Bueno, sí, tienes con $1 billón tienes para crear 10 millones de empleos al año. ¿Y qué van a hacer con las zonas económicas exclusivas? Pues ya lo sabemos, se van a robar otra vez los recursos. Y las zonas económicas exclusivas van a terminar sumidas en la miseria en la que están ahora. Pues dijiste demagogia, y yo me pregunto, ¿la demagogia está lejos del cinismo? ¿Sí? No, muchas veces no. ¿O qué necesitamos para reaccionar? O bien para accionar. ¿A partir de qué? No de lo que está pasando en los Estados Unidos y el señor Trump. A partir de voltear a ver y reconocer y aceptar de una vez por todas que tenemos altos índices de analfabetismo. ¿Sí? Que no nada más el analfabetismo, y Rafael sabe mucho de eso, tiene que ver con no saber leer y escribir, tiene que ver con no tener posibilidades de desarrollo personal. ¿Qué quiere decir desarrollo personal? No nada más subsistir. En México, lamentablemente, hay millones y millones de personas que viven en el hambre más ofensiva que podría existir. No tienen para comer. Y que sus hijos van a seguir viviendo en esa misma situación, y sus nietos igual, porque ya se acabó también la permeabilidad Bueno, social. si es que sobreviven. Bueno, si es que sobreviven. Y gobiernos van, gobiernos vienen, años van, años vienen, y esa masa de personas está creciendo. Aunque en las estadísticas gubernamentales, ¿sí?, se diga que ahora ya se combatió y que a esas gentes ya tienen niveles de subsistencia porque les das una limosna, una despensa al mes, hombre, porque coman una vez al mes. Sí, ¿qué es eso?
O les entregues 300 pesos o 500 8, pesos. 9, dicen las estadísticas mundiales, 8, 9 dólares al mes para vivir. Cuando que, pues en el estado más pobre de los Estados Unidos, eso se gana por hora un trabajador. Bueno, ya lo digamos Europa, ¿no? En No, Europa bueno. los niveles salariales son todavía superiores a los Estados Unidos. Pues sí, y ahora, pues aparte de que nosotros seguimos viviendo en la República del Sport, ¿sí? Nos damos cuenta de cómo gobierna un presidente moderno. ¿Qué está haciendo el señor Trump? Gobernando por Twitter. Él manda un Twitter todos los días en la mañana. Sí, a mí me parece que hay ¿sí? cosas que no tiene uno por qué adoptarlas, si no forman parte de tu esquema de formación y todo. Sí, está muy bien para la gente joven, todo, pero hay formalidades que deben cumplirse. Sí. Y no me parece que sea lo más correcto que cuando fallece, por ejemplo, alguien que forma parte de un acervo cultural de tu país importante, te conformes con mandar un Twitter. Pues sí, Bueno, ese es lo que está haciendo el señor Peña Nieto. Y bueno, ese es- también te habla de... Trump no tiene ninguna cultura atrás, ¿eh? Trump no sabe de mayas, no sabe de nada de eso. Ellos no tienen un pasado cultural como el nuestro, ni tienen una formación de valores también como el nuestro. O sea, es una sociedad completamente distinta. Y bueno, cada quien que se gobierne como sea, porque esto de estar copiando cositas y cositas, porque esto ya está más moderno. Pues somos una sociedad de parches, de puros parches. Bueno, él mismo sí tiene una cultura. Su abuelo tenía casas de citas? prostitución en el estado de Washington. Bueno, está bien. Bueno, entonces él sí sabe cómo hacerlo. A lo mejor por eso la hija le salió tan guapa. Vámonos al corte, ahorita regresamos. De los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, pues yo, en mi humilde opinión, como dicen algunos, me parece que sí hay coletazos que nos tienen que llegar, pero que finalmente no son culpa de Trump, sino de los malos gobiernos que México ha tenido, de los abusos que hemos tenido. ¿Cuál es la reacción ante una situación como la que se ve con el regreso de muchas personas sin empleo y todo? Aumenta las gasolinas, libera los precios, jala más impuestos, persigue a los pocos cautivos que ya existen con alguna empresita. Entonces, óyeme. Amenaza con meter a oprobioso régimen fiscal a quienes por su propia cuenta trabajan en la economía informal. Imagínate, entonces es una mano de hierro, ¿no?, frente a una situación, pues ellos mismos la han presentado como de carácter humano, ¿no? Bueno, pues es inhumana su reacción, es totalmente inhumana, no solamente incomprensible y absurda, sino inhumana. ¿O no es así? No, yo lo veo de esa manera. Ahora, Trump, yo ni lo veo como payaso. Me parece que un payaso no logra hacer la fortuna que este señor ha hecho. Manejar su vida, pues como la quisiéramos manejar muchos, como se te dé tu gana. Haciendo lo que se te da tu gana. Y además teniendo éxito. Bueno. Fíjense que yo en el corte pensaba en el fenómeno de las adicciones, ¿sí? Y podría plantearse la hipótesis de que hemos tenido gobiernos adictos al poder, al dinero, ¿sí? Y que el pueblo forma parte de la familia del adicto. En la teoría y en el estudio de las adicciones, se sabe que no es solamente cuando el adicto cambia sus hábitos de consumo. Toda la familia tiene que cambiar sus comportamientos y actitudes para lograr que el efecto del adicto en su conducta cambie. Pues es lo que estamos diciendo. Bueno, si vamos a seguir siendo los ciudadanos igual, ¿cómo pretendemos que este gobierno cambie? Si nosotros no vamos a impulsar, a salir, coadictos. a decir, así es, somos esa familia que sufre de la adicción, pero que no está dispuesta a participar en la recuperación del que decimos, adicto. pobrecito, pues es que así es, llega borracho todos los días, o se droga, o tal,
Y pues bueno, pues allá él. Sí, hay que curarle la cruda. Pobrecito gobierno, todos los días roba, pobrecito, ¿no? Pues sí, es adicto Bueno, al poder, ¿qué al se, abuso. qué se dijo de Calderón? ¿Qué se dijo de Fox al principio? Bueno, es que este pobre hombre no lo dejan gobernar. Cuando doña Marta estaba haciendo los negocios de su vida, cuando en Los Pinos nos instalaron la casa chica y aguantamos allí el amaciato, ¿no? Y todo aquello que, ay, doña Carmen usa las sandalias en los actos oficiales, ay, qué horror, ¿no? Pero que viviera el amante del presidente ahí en la casa, a ojos vistas de todos, eso no era horror, eso era el gustito del presidente. Ay, qué feo que la Irma Serrano, fíjate nada más. Ahí de amante, porque le llevó mariachis afuera de los... Pero ni nunca entró. Y la otra le hicieron su cabaña. Bueno, entonces... Y luego dicen, hay que recuperar la imagen presidencial. Y resulta que un matrimonio del cual se dan todas las pruebas eclesiásticas, con hijos, una unión perfectamente bien estructurada y establecida, es inválida. Sí, la anula el Vaticano. O te dicen que va a ser suavecito. O suavecito. Entonces, bueno, pero esto lo podemos extender a cada estado. Es igual, es una parálisis. Sí, por eso yo Es la digo- misma parálisis. ¿Dónde hay alguien que tenga el valor moral dentro de toda esta familia de miles de funcionarios públicos que tenga calidad moral para decirle a otros, a ver, regresen su lanita o les va a tocar frescobote? ¿Cómo la ven? Y no se las voy a quitar toda. Es que es un sistema de Pero complicidades. es lo que necesitamos ahorita, ¿no? Bueno, ¿cómo se hacen los llamados? Ese tendría que ser el gran pacto. Ahí sí podrían poner al Murat ese, no porque tenga calidad moral, sino porque les hablaría, no te hagas. Güey, tú te llevaste tanto, ¿no? Con todo el cinismo del mundo, pues no hizo el pacto. Porque mira, no también- influyó ahí con el Pacto México para acabar todavía de regar el tepache. Nuestra clase política tiene muy implicada una red de complicidades, pero además padece de un síndrome muy de político a la mexicana, agachones. Les voy a platicar una anécdota. Hace unos meses se llevó a cabo la Asamblea Nacional del PRI y ahí estaba un viejo amigo, funcionario del gobierno en algún momento, y todos estaban reunidos, me lo platicó después. Estaban reunidos ahí varios políticos de su generación y todos estaban despotricando contra Peña, el daño que le estaba haciendo al PRI, la corrupción, la simulación, etc. Y en eso el locutor anuncia, y en estos momentos el presidente de la República, primer priista del país, Hace su arribo. y todos los que estaban criticando a Peña, en ese momento se levantaban y se deshacían en aplausos. Y yo les gritaba, sean congruentes, hijos de su tal por cual, sean congruentes, estaban hablando mal de él. Pero nadie me hacía caso, todos seguían aplaudiendo. Eso platicaba ese viejo amigo. Pues sí. Sí, Porque son agachones. es la política de la doble cara, ¿no? Y esa la ejercen, bueno, en los gabinetes de los gobernadores, ¿Será hombre, reflejo condicionado? entran ahí a las sesiones, ¿no? A las reuniones hasta de los cuartos de guerra. Y dice algo el gobernador, sí, señor gobernador, y no falta quien lo quiera aderezar, y tal. Y cuando salen, y ahora este cabrón, ¿qué le pasó? ¿Cómo se le ocurrió semejante babosada? Y ahí está, y hacen lo contrario, y el más abusado encuentra cómo hacer dinero con lo que el gobernador quiere, y se da la tarea de hacerlo y de repartir, ¿verdad? Es que en todo hay la búsqueda del negocio particular. Un amigo también me decía, mira, este grupito pandilla que está en el poder aquí en México va a hacer negocio hasta con los migrantes, vas a ver. Y sí, al día siguiente nos enteramos todos de que sí. el gobierno mexicano los recibe con un morral en donde viene ¿Su qué? ¿Cómo le un dicen? gansito. ¿Su kido? ¿Qué? Su... Kit. Sí, Ajá, kit. el kit. Es un morral. Un morral. No, es pingüino, no gansito. Bueno, un pingüino que le compran Un pingüino a los Slim marinela. y con moche seguramente. Y que viene una tarjeta de teléfono que le compran a Slim con moche seguramente. Y que viene una naranja que por ahí se han de ver, encontrado porque viene podridona y se la meten. Están haciendo negocio hasta con el No, kit. el boleto de camión. Un boleto que había con los Pues Alcántara. los Alcántara, imagínate, Sí. ahora que la gasolina está tan cara, que tienen que subir el precio, que está subieron las cuotas en las carreteras, que todo eso, imagínate lo que es vender, ¿cuántos
más o menos van a regresar? Pues como 3 millones. Cómprame 3 Qué y buen medio, negocio. ¿no? ¿Y a dónde? Pues de la tarifa DF Tijuana, que es la más alta. Y ya, pues a donde vayan, ya tienen garantizado que llegan a cualquier parte de la frontera, ¿no? Oye, ¿qué es eso? Bueno, ante esta desolación, que ya me pone muy ¿Triste? decepcionado y hastiado. ¿No te sientes muy pobre? Me siento muy agobiado. Pero, ¿no ven ustedes por dónde podría venir el proceso de cambio o el cambio? Dicen, volver otra vez a la ciudadanía o crear esta ciudadanía que no existe. ¿De dónde van a venir los cambios? Porque por arriba no creo, ¿eh? No creo que vienen. Miren, No, van a repetir lo mismo. voy el a- desprestigio, la campaña. En contra de 1900 Trump. El Trump es el malo de la película. En 1948, Daniel Cosío Villegas escribe un artículo que, ahorita estaba oyéndolos, describe exactamente lo mismo en 1948, en términos generales. O sea, en el alemanismo. En el alemanismo. Ciénega de corrupción, capitalismo de cuates, ciudadanía infantil o analfabeta, etcétera, etcétera. Habla ahí del rayo de la esperanza. O sea, de ahí lo tomó seguramente Andrés Manuel. ¿Dónde está el rayo de esperanza para poder salir de esta ciénega? Bueno, pero yo te voy a y él decir, por decía- más referencias que hagas, la situación no es igual. Yo creo Sí, que claro, es los diferente. corruptos de antes procuraban Guardar algunas- no apariencias por un lado, Sí. y por la otra hacer inversiones en México. A lo más que llegaban eran a sus departamentos ahí en departamentos, no casas, ni ranchos en Texas, ni nada de eso. Compraban aquí terrenos muy baratos, acaso un ranchito en aprovechaban. México. En Si México, acaso. en México, pero en el extranjero era un departamentito. Y eso porque las señoras acostumbraban irse de compras, ¿no? Pero, bueno, un ejemplo de alguien muy criticado, Carlos Hank. Con el dinero con el que montó Taesa, lo deposita en cualquier banco y con los intereses vive sin tener que moverse para nada. Sin embargo, generó una empresa y que dio trabajo a mucha gente, a mucha gente. Y así podemos ver a muchos de los corruptos del pasado. Entonces, y había límites porque buscaban una trayectoria política que no se viera. En ese tiempo, ¿qué les importaba? Que no te acusaran de ser ladrón, Borracho ni maricón. borracho ni maricón. Hoy me quieres decir si alguna de esas tres les importa. De la tercera dicen, creo que si no lo eres ya no vas a entrar al clan. Ladrón. Bueno. Ay, caray. ¿Qué es ser ladrón? Lilia, te acepto eso. Es una nueva generación y ha mutado en otras cosas. Pero lo que me quedo de Daniel Cosío Villegas es esto. Cada vez que nosotros nos abrimos a Estados Unidos, retrocedemos. Es lo que dice. Que ceder Sonó demasiado... muy fuerte eso de que nos abrimos a los Estados Unidos. ¿eh? Sí. Me parece que suavecito luego vas a decir. Sí, no, y yo te voy a decir, hemos tenido tan malas guías, porque tampoco hemos sido un pueblo exigente, que lejos de darnos a la tarea de conocer al vecino, que es un país de consumidores, pero además con buenos ingresos, con mucho, que les podríamos vender y de crédito. todo lo que fuera. Pues con ganas de vivir Nos bien, ¿no? dedicamos a que hay que ir en contra de los gringos, no tampoco. Si cada quien tiene su esfera de asistencia, cada quien tiene su propia historia como país, cada quien ha tenido sus luchas, pero yo te aseguro que ellos sí nos conocen, nosotros a ellos no. Esa es la diferencia. Ellos sí nos conocen, por eso han podido intervenir nuestras escuelas, nuestras universidades, mandarnos a tantas sectas a la parte sur del país. Por eso se han ido colando La en todo. culturización a través de los medios electrónicos, las series de televisión, Claro. la radio, la música pop, la música de... Y muchos la gobernantes que culturización. que estudiaron allá, que estudiaron en Estados Unidos y que están dispuestos a aplicar, ¿sí? No el modelo de Estados Unidos, sino el proyecto de colonización de los Estados Unidos. Sí, porque tienen su futuro asegurado. Terminarán sus gestiones aquí en México y se irán a trabajar a una empresa estadounidense, a una empresa española, como ya lo hacen Cedillo, Calderón, entre otros. Ya tienen su camino de vuelta asegurado.
ya le sirvieron a esas empresas y ahora esas empresas los recogen, los apapachan y los protegen, les pagan grandes salarios y los tienen a su servicio. Un expresidente de México al servicio de una transnacional o de varias transnacionales. A eso me refiero con abrirse, no me refiero a otra A eliminar cosa más fronteras. A la colonización, me refiero a la colonización, porque vamos a ser siempre débiles. Yo no sé si nos conozcan mucho, lo que sí sé que son muy pragmáticos y sí saben lo que se tiene que hacer. Impusieron un modelo económico, impusieron condiciones, limitaron la migración, no incorporaron en el Tratado de Libre Comercio nada político, no incorporaron, por ejemplo, libre tránsito de personas, que son cosas así cruciales para hacer un tratado de esa naturaleza. Si ya estamos en la globalización, en donde las fronteras no existen y yo puedo trabajar allá, no se hizo nada de eso. Y eso, pues, pregúntenle a Salinas. No, y no solamente eso. Dijeron que iban a entrar trailers mexicanos a los Estados Unidos. ¿Cuándo han entrado? Desde hace por lo menos 15 años. Ay, pero si entraron, si antes entró el ejército. ¿No te acuerdas cuando les fueron a hacer la comida? Sí. ¿Verdad? No los dejaron porque el ejército estaba cocinando en el piso como cocinan en México. Y les pidieron que si querían darle de comer a la gente de Nueva Orleans, pues tenían que subir sus estufas cuando menos 1 metro, para que no estuvieran al ras del suelo. Aquí en México así nos dan la comida. Cuando hay un desastre, pues el ejército llega y pone sus estufas en el suelo. Y de ahí del suelo nos dan de comer. Ahí en Estados Unidos no se los permitieron. Menos mal, pero ¿qué tal que se vieron los camiones entrar? Sí, eso fue bonito, ¿a poco no? Columbus, ¿no? Mediáticamente Pero fue eso bonito. Eso fue para la foto, ¿no? Ay, y bueno, ¿y cuántas cosas son para la foto? ¿Qué no entiendes mi sentido tan malo del humor? Bueno, pues Tú sí lo entiendes, ¿verdad, Rafa? Sí, Entonces despídete. Me decido. Pero yo les insisto, a ver, ¿dónde están las esperancitas que tenemos? ¿Por dónde van a comenzar? Porque yo sí pienso que va a haber un quiebre de 2 tipos, a nivel nacional y a nivel mundial. Está habiendo un quiebre mundial que no sabemos bien hacia dónde va, pero tenemos aquí un quiebre institucional poderosísimo. Tenemos o una deriva autoritaria por venir, o una deriva emancipatoria y libertaria. Yo, pensando optimistamente, me adscribiría a la emancipatoria, es decir, que saltáramos un poquito hacia lo que tú dices. Pero ¿por dónde? Y me quiebro la cabeza, ¿eh? Digo, ¿por dónde vamos a comenzar? Bueno, quiébratela ya en otro programa a ver si ya le encontraste, ¿verdad? Sí. ¿Por dónde le entra agua al coco? ¿Por dónde le entra? Migajón al pan. Porque ¿Sabes de qué, por Al ejemplo, podría bolillo. ser? Que en lugar de que sigamos vendiendo al país, mejor lo rentemos. Entonces se lo rentamos, por ejemplo, a los alemanes para que nos ayuden con la industrialización. es lo que o a decía los búlgaros para que nos ayuden con el campo. Paco, es lo que decían Bueno, vámonos. los Pues, alemanes. Abelardo. Decían, Ibiza es protectorado alemán, por lo tanto aquí funcionan las cosas. Pues yo lo que creo es que ojalá el país toque fondo Sí. y que la llegada del señor Trump, como ha venido ya ocurriendo, produzca un verdadero quiebre en la situación de México. No en la de los Estados Unidos, en la situación de México. Paco. Pues como todo nos llega de fuera, ojalá también el cambio que necesitamos llegue también de fuera. Pues tenemos primero al delegado. En el interior del país tenemos al presidente municipal. Después tenemos al gobernador. ¿Por qué no empezamos por lo que tenemos más cerca y que también nos atañe? Porque el señor delegado es el que renta las vías públicas, ¿eh? Y el señor presidente municipal, por lo menos en mi pueblo, y el del estado, imagínense que llega tu carga de mercancía como comerciante y para que la puedas transportar dentro del estado tienes que pagar. ¿Cómo? ¿Cómo? Así como te lo estoy contando. Entonces, El bueno, facho. ¿qué tal? Si vamos empezando por la casa, Por ¿verdad? lo próximo. Por lo próximo, por lo primeritito que tenemos. Y así vamos agarrando De además ahí para experiencia. arriba, a ver Y callo. a ver qué sale, hacer las cosas diferentes. Hacer las cosas diferentes. Gracias, que tenga usted muy buen día. ¿Cómo se dice? Buenas Buenas gracias y muchos días. Muchas gracias. Gracias. Forever